Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. No me canso en repetirlo, pero lo voy a hacer de nuevo, lo siento mucho, ¿no? Ustedes saben, y lo repito, que la fuente más importante para mí es siempre la Torah, la Biblia, el Pentateuco en especial. Aunque lo releo constantemente, es el mismo texto, no cambia, pero supuestamente uno mismo debería de cambiar. Entonces cada vez que lo releo con ojos diferentes, con un cúmulo de experiencias nuevas y que me hacen ver el texto a lo mejor de manera diferente. De todas maneras, les digo eso como introducción y lo voy a repetir en otras oportunidades también. Hoy quisiera hablar sobre el Beit HaMikdash. Quisiera hablar sobre el tabernáculo que nuestros antepasados erigieron en el desierto. Quiero hablar primero sobre el becerro de oro. Parece que nuestros antepasados, apenas a días de haber escuchado de la boca de Dios, la voz del Señor, los 10 mandamientos, construyeron un becerro de oro. Idolatría, terrible lo que pasó en aquel entonces. Pero de alguna manera Dios perdonó y se instruyó. Hubo un mandato nuevo, hacer un tabernáculo. Esa es una construcción. Eso es como la casa de Dios. Iba a ser algo portátil que iban a transportar consigo durante los 40 años por el desierto y luego por varios siglos en Israel, una vez en la tierra prometida también. En realidad el Beit HaMikdash es una versión de ladrillos, o sea, una versión de una casa permanente del mismo tabernáculo. ¿Qué tenía el tabernáculo? Ahí es donde estaban las 2 tablas de la ley. Ahí estaba el testimonio de los mandamientos que Dios había instruido al pueblo judío y transportaban eso consigo durante toda la travesía por el desierto. Fue el tabernáculo una concesión al Egel HaZahav, o sea, el becerro de oro demostró que nuestros antepasados necesitaban algo tangible, algo concreto para representar la divinidad o a Moisés. Puede ser que sí, pero Maimónides dice, ¿no?, que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer al llegar a la tierra prometida es construir el Beit HaMikdash, o sea que la casa de Dios no es necesariamente la respuesta al becerro de oro, tiene valor en sí mismo. Según Ramban, por ejemplo, cuando nuestros antepasados escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, después no se escuchaba más, el tabernáculo que los acompañó en el desierto fue una especie de monte Sinaí que los estaba acompañando, representando nuevamente la presencia de Dios, que había sido un momento estelar para nuestros antepasados. De todas maneras, hay 2 puntos importantes. Uno es el monte Sinaí, donde Dios promulgó los 10 mandamientos, y el otro es el Beit HaMikdash, la construcción donde sería una casa para Dios. Aunque nuestros intérpretes de la Biblia se dieron cuenta que Dios dice, no voy a residir en la casa, Betoham, yo resido en sus corazones, en sus mentes. Dios reside dentro de nosotros. No hay ninguna casa que lo puede de alguna manera dar cabida a la presencia de Dios. Hoy en día, por ejemplo, el monte Sinaí tiene para nosotros alguna santidad. Ni siquiera sabemos cuál es el monte Sinaí. Según arqueólogos, hay 3, 4 candidatos en el desierto de Sinai para hacer el Har Sinai, el monte donde Dios promulgó los 10 mandamientos. Pero aunque lo pudiéramos identificar, carece de santidad. Tuvo santidad en su momento. En su momento no podíamos acercarnos. Cuando Dios iba a promulgar los 10 mandamientos, por 3 días nuestros antepasados tuvieron que purificarse para poder acercarse al monte Sinaí. Pero hoy en día, el monte donde estaba el Beit HaMikdash, que no está, aunque todo el área está en manos judías, pero es administrado por el mundo árabe, por el mundo islámico, porque ahí hay una mezquita en el lugar mismo donde antes estaba el Beit HaMikdash. El muro, el cótel alrededor del Beit HaMikdash sí está en manos nuestras, es el lugar más sagrado, pero el monte donde está la mezquita es en realidad el más sagrado de todos los lugares. ¿Por qué retiene ese monte santidad si ya no hay Beit HaMikdash? Mientras que Har Sinai no tiene santidad hoy en día. ¿Por qué? No estoy seguro, pero puede ser, porque en el monte Sinaí hubo un actor principal, ese era Dios.
Nosotros estábamos escuchando lo que Dios nos estaba instruyendo. Pero en el caso del Beit HaMikdash, el Beit HaMikdash fue construido por nuestros antepasados. Hubo una participación, era un brit, un encuentro entre Dios por un lado y el pueblo judío por otro lado. Y cuando nosotros aportamos algo, eso tiene permanencia, mayor permanencia. Hasta el día de hoy estamos rezando por la reconstrucción del Beit HaMikdash. No estamos rezando por escuchar nuevamente los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Eso ya se hizo. Pero sí estamos rezando por la reconstrucción del Beit HaMikdash. Y yo creo que cuando hay esa simbiosis entre Dios y el pueblo, eso tiene realmente permanencia. Yo creo que ya se lo mencioné en algún momento. Dicen que Napoleón Bonaparte, durante sus muchas travesías en Europa, llegó a una ciudad y veía que la ciudad estaba medio vacía, en una ciudad judía. Dice, ¿qué pasó? No es que están conmemorando la destrucción del Beit HaMikdash, del templo de Jerusalén. Y Napoleón dijo, no recuerda haberlo leído. ¿Cuándo ocurrió eso? Es que eso no ocurrió ahora, eso ocurrió 1800 años atrás. Dice, ¿y siguen todavía venerando eso? Bueno, según Napoleón Bonaparte, aquellos que todavía recuerdan ese episodio, algún día van a regresar a ese mismo lugar donde estaba el Beit HaMikdash, y eventualmente así fue. Así que nuestro recordatorio del Beit HaMikdash es porque hubo participación humana también. Y recordemos entonces que la tradición judía es un encuentro entre los instructivos de Dios y nuestra reacción frente a ellos, nuestro cumplimiento. Es esa fuerza entre Dios y el pueblo lo que nos dio permanencia en siglos atrás y lo que asegura nuestro futuro en adelante también.